Muy buen día, niños y niñas. Bienvenidos nuevamente a su escuela bíblica dominical. Esperamos se encuentren bien en sus casitas al lado de sus seres queridos. Para mí es un gran placer poder darles esta clase el día de hoy, para que tanto ustedes como nosotros podamos aprender lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestro rostro para poner todo en las manos de Dios. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos las gracias, Señor, por todo lo bueno y maravilloso que ha sido en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este momento que hoy nos permite vivir, Señor. Te pedimos, Señor, que tomes el control de nuestras vidas y que nos regales un poco de discernimiento para poder aprender de tu palabra y ponerla en práctica en nuestro día a día, Señor. Hoy queremos aprender un poco más de ti para salir gozosos después de ver este video, Señor. Te pedimos, Señor, que pongas sed y hambre de ti en nuestras vidas, Dios. Que nos ayude, Señor, que nos guíe en nuestros pasos para que podamos tener un buen presente y un mejor futuro, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, Señor, y declaramos toda la honra y la gloria para ti, mi Dios. Amén, amén y amén. Bueno, jóvenes, como ya pusimos este momento en las manos de Dios, que creo que es lo más importante cada vez que vamos a emprender algo, entonces ahora vamos a comenzar con la clase. El título de hoy se llama Jesús murió por nuestros pecados, y el versículo bíblico lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, versículo 3, capítulo 18. La palabra de Dios nos dice: Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a todos, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Lo leemos nuevamente, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Una vez más, versículo a memorizar el día de hoy. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En la clase anterior con su maestra Melanie pudieron aprender un poco de lo que fue la crucifixión de Cristo, porque Él murió por nosotros y qué significó ese sacrificio de amor en la cruz del Calvario. Ahora vamos a aprender un poquito más de esa historia y aprender lo que significa la resurrección, porque todos sabemos que Cristo murió en esa cruz, pero al tercer día resucitó y nos regaló la vida eterna. Vamos a irnos al libro de San Mateo, capítulo 27, versículo del 32 al 35. San Mateo, capítulo 27, versículo del 32 al 35. Crucifixión y muerte de Jesús. Capítulo 32, versículo 32. Al salir hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliera lo dicho por el profeta: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Eso lo había dicho el profeta antes de que ocurriera la opresión hacia Jesucristo. En ese tiempo, cuando él ya lo habían capturado, él ya había sufrido mucho daño de parte de esas personas, de los romanos en aquellos tiempos. Jesús estaba tan débil
que llegó un momento que no podía cargar la cruz. Entonces dice la historia que encontraron a una persona, lo obligaron los soldados a una persona llamada Simón, y entonces a él lo obligaron a que le ayudara a Jesucristo a cargar esa cruz hasta el monte, el Calvario. Sí, siempre ahí en el libro de San Mateo, capítulo 27, pero ahora vamos a leer el versículo del 45 al 50. Muerte de Jesús. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama este. Al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja, la empapó de vinagre, la puso en una caña y le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarlo. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, se entregó el Espíritu. Ahí en ese momento a Jesucristo ya estaba crucificado en esa cruz del Calvario. Él sentía el dolor, pagó por nuestros pecados ese gran dolor de ser crucificado en esa cruz. Él clamó a gran voz a lo alto, a los cielos, a nuestro Padre Celestial, y le decía: Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo le decía a Jehová, nuestro Padre Celestial: ¿por qué me has abandonado? Ahí en ese momento él estaba fatigado, sentía que ya no tenía fuerzas, pero aún él tenía que pasar un proceso tan fuerte, tan duro en esa cruz del Calvario. Jesús, la venida de Jesús y esa muerte en esa cruz del Calvario, había un propósito de nuestro Padre Celestial para nuestras vidas. Jesús se sacrificó y él ahí pagó el precio por los pecados del mundo. En ese momento Jesús se sentía cansado, se sentía débil, pero él tenía que pasar por ese proceso. Él sabía lo que significaba ese acto de amor en esa cruz del Calvario. Él sabía que ahí iba a vencer al enemigo. ¿Y quién es nuestro enemigo? Es el diablo. Ahí Jesucristo lo venció todo el pecado, y aún así también venció la muerte. Así que ese acto de amor es por lo que nosotros debemos de estar tan agradecidos con Jesucristo, porque entregó su vida por usted, por mí y por toda la creación. Ahora vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 17. Mateo 5, capítulo 17. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Amén, gloria a Dios. En ese momento Jesucristo tuvo que haber pasado por ese momento tan difícil. ¿Por qué? Porque de sus propias palabras Él dijo: yo no he venido a abolir. Abolir significa quitar. Yo no he venido a abolir la ley, sino para que se cumpla. Y se va a cumplir la ley y los profetas. ¿Qué significa eso? Que todo lo que los profetas hablaron, todas las profecías que ellos dijeron que se cumplirían el día de mañana, se cumplieron. Y se van a cumplir las que no se han cumplido. ¿Por qué? Por eso vino Jesucristo. Los profetas profetizaron que Dios enviaría a su único Hijo a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y así fue. Por eso es que Él tuvo que pasar ese proceso tan difícil, porque había un gran propósito de Dios para cada uno de nosotros, incluso para el mismo Jesucristo, porque no solamente fue que se sacrificó y eso quedó así nomás. Ese sacrificio nos dio
a nosotros el entendimiento y ahora nosotros lo reconocemos como nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que el proceso fue duro, pero muy bueno para cada uno de nosotros. Esa misma tarde, cuando Jesús murió en esa cruz del Calvario, un hombre llamado José pidió permiso a Pilato para enterrar el cuerpo de Jesús en un sepulcro. En aquellos tiempos los cementerios no eran como los de ahora, que uno hace un hoyo en la tierra y ahí entierran a nuestros muertos. En ese tiempo hacían unos agujeros grandes en las rocas y allí eran las sepulturas. Las rocas, ese agujero en la roca la tapaban con una roca más grande, por lo general era de forma redonda. Entonces esas sepulturas eran tapadas con una especie de puerta de la misma roca. Al día siguiente, los principales sacerdotes y líderes religiosos se presentaron ante Pilato, diciendo que tenían miedo que los seguidores robaran el cuerpo y luego dijeran que el Señor había resucitado, por lo que Pilato puso soldados a cuidar la entrada del sepulcro. En aquellos tiempos, los que mandaban tenían un poco de mando, eran los religiosos, los sacerdotes. Ellos predicaban una especie de religión que prácticamente iba en contra de lo que Jesucristo predicaba. Entonces ellos le dijeron a Pilato que tenían miedo de que los seguidores de Jesucristo, o sea sus discípulos, sacaran el cuerpo y luego dijeran de que él había resucitado y se había ido. Entonces Pilato mandó a soldados a cuidar la entrada. Esa entrada donde, como les decía, tapaban la entrada del sepulcro con una roca y ahí los soldados estaban fuera cuidando de que nadie moviera esa roca y sacara el cuerpo de Jesucristo. Vamos a leer el libro Siempre en Mateo, capítulo 28, versículo del 1 al 10. Vamos a leer el libro Siempre en Mateo, capítulo 28, versículo del 1 al 10. La resurrección. San Mateo, me pasé, Mateo, sí. San Mateo capítulo 28, versículo del 1 al 10. La resurrección. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo, de en medio de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, y no está aquí, pues ha resucitado. Ahí ya era el tercer día. No está aquí, versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y va delante de nosotros a Galilea. Ahí lo veréis, ya os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas, o sea, a contarles de que Jesucristo ya no estaba en esa tumba, ya había resucitado, las nuevas a los discípulos, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve.
y ellas acercándose abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Como les decía, hermanitos, en ese momento, cuando María Magdalena y la otra María que habla la Biblia fueron a ver el sepulcro donde estaba Jesucristo, apareció un ángel y movió la roca. Los guardias temblaron de miedo, pero el ángel le dijo a María, a las dos Marías, que no tuvieran miedo, que ellas buscaban a Jesús, pero que Jesús ya no estaba en ese sepulcro, ya él había resucitado. Luego las encontró en el camino y ellas lo vieron y pudieron abrazar sus pies, dice la palabra, y se gozaron al ver a Jesucristo. Fue una experiencia muy hermosa y les pidió que les hablara a sus hermanos, o sea, a sus discípulos, para que se encontraran con él en Galilea. Cristo murió por nuestros pecados y por la resurrección de Cristo nosotros tenemos vida eterna en él. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 versículo 3 al 4. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo que le decía, hermanitos, él no vino a quitar nada, vino a sufrir, pero él tenía un propósito para ese sufrimiento, y que era morir por nuestros pecados, pero resucitar y regalarnos la vida eterna. En ese momento, esa sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo significó una limpieza para el pecado del mundo. Y al tercer día resucitó, y esa resurrección significa que el día de mañana los que muramos en Cristo iremos al cielo. Entonces es un gran regalo y un gran acto de amor que hizo nuestro Señor en esa cruz del Calvario. ¿Qué necesitamos para poder gozar de esa vida eterna que Dios, o sea Jesucristo, nos promete o nos regala? ¿Qué creen ustedes que necesitamos? Correcto, necesitamos creer en Él, seguirle y guardar sus mandamientos en nuestro corazón. Así que espero que les haya gustado. Esta fue la enseñanza del día de hoy. Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados y para regalarnos vida eterna. ¿Qué debemos hacer nada más? Seguirle, creer en Él y guardar sus mandamientos en nuestro corazón. Cerremos nuestros ojos nuevamente, jóvenes, y démosle gracias a Cristo por ese acto de amor en esa cruz del Calvario. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas y gracias por todo lo que nos has dado, Dios. Gracias, Señor, por ese sacrificio de amor en esa cruz del Calvario, Señor. Limpiaste nuestro pecado, Señor, y nos has regalado la vida eterna, Señor. Todo aquel que cree en ti, Dios, todo aquel que persevera en tu reino, Dios, logrará verte el día de mañana que tú decidas llevarnos al cielo, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Dios, a dar pasos firmes en tu reino, Señor. Aprender más de ti por medio de tu palabra, Dios. Aprender más de ti por medio de tus evangelios, Dios. Que podamos ponerlo en práctica en nuestro día a día, Señor. Y queremos ser más como tú, Dios. Queremos que tú seas el centro de nuestra vida, Dios. Queremos que usted seas el que guíe, Señor, nuestro caminar, Señor, para que tengamos un buen presente y un mejor futuro, Señor. Te pedimos, Dios, que te glorifiques en nuestra vida, Dios, en nuestra familia, Señor, en nuestros hogares, Dios, en nuestros centros de estudio, Señor, donde sea que nos encontremos, que seas tú glorificándote en cada uno de nosotros, Dios.
Gracias Jesús, gracias por todo y gracias Padre Celestial por haber enviado a tu único Hijo, ¿no? A tu único Hijo a morir por cada uno de nosotros, Dios. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias y declaramos toda la honra y la gloria para ti, Dios. Te amamos, Señor, y te necesitamos cada día más, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores. Te damos las gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, jóvenes, ya le dimos gracias al Señor por haber aprendido un poco más de su palabra. Hoy aprendimos lo que significó esa muerte y esa resurrección de nuestro Señor en esa cruz del Calvario. Espero que les haya sido de mucha bendición, como lo fue para mí esta corta pero poderosa enseñanza. Les quiero decir que haber conocido o seguir a Cristo es lo mejor que me ha pasado a mí. Ya tengo unos años de estar caminando en Cristo y pues no me arrepiento absolutamente de nada. Todo lo que me ha pasado es para bien mío y para bien de mi familia. Nosotros nos gozamos, nos sentimos gozosos pues al saber de que Cristo está con cada uno de nosotros y que lo que Él hizo por mí en esa cruz del Calvario no ha sido en vano. Yo le creo, yo le sigo y yo me gozo en Él. Y yo hago mi mayor esfuerzo para guardar sus mandamientos en mi corazón. Dios les bendiga y los veremos pronto. Bendiciones.